Entonces, fíjate cómo el libro de Daniel nos habla en relación al programa del Israel de Dios, no al Israel higuera, porque una cosa es el Israel de Dios y otra cosa es el Israel higuera, el Israel nación, el Israel nacional, aunque el Israel nacional está dentro del programa, pero no es en sí el programa. El Israel de Dios, doctor, es cuando nuestro Señor Jesucristo rompió el velo que separaba a judíos y gentiles en la cruz del Calvario. Porque ahora dice la palabra de Dios que ya no hay más judío ni gentil. Todos los que entran a la salvación por medio de Cristo son parte de la familia de Dios en la tierra. Ese es el Israel de Dios. Ese es el Israel que abarca todo lo que es salvo. Y estos acontecimientos citados en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 7, nos hablan con respecto al tiempo del fin, no el fin de todas las cosas, porque una cosa son los tiempos del fin, otras las últimas horas y otra ya el fin de todas las cosas. Pero para comprenderlo, nuestro Señor Jesucristo dijo: mirad las señales, mirad la higuera, pero no solo a la higuera, según Lucas 21:29 dice, también a los árboles, que son las naciones vecinas que van a estar rodeando a Israel en el último tiempo. Y nuestra responsabilidad como iglesia, como columna y sostén de la verdad, es estar analizando cómo se está moviendo el plano económico, político, militar, religioso, no solo en Israel, sino en las naciones que están rodeando a Israel, a los árboles que están alrededor de Israel, porque aquí es donde se van a estar suscitando muchos de los acontecimientos claves, entre los cuales ya tenemos las guerras. Para citar algunas, tenemos a Siria, el país que desde 2011 vive sumergido en un violento conflicto entre el gobierno de Bashar al-Assad y los diversos grupos de la oposición, así como varias organizaciones terroristas. Tenemos a Irak, ubicada en la Biblia como Persia, y que estaría siendo eliminada según los contextos de Daniel 12. Entonces Irak no va a resurgir, lo que viene es la caída futura de Irak. Y se mira, porque aunque ha recuperado de alguna manera ciertas ciudades dentro de ella, se mira cómo constantemente cada vez está siendo más destruida, y según la Biblia, Irak va a desaparecer, no va a resurgir. Y vemos cómo de alguna manera hay una lucha en lo que es en Oriente Medio con los grupos terroristas, que ¿qué es lo que buscan, doctor? Pues desde luego que el petróleo, ya que en lo que actualmente es el Nuevo Persia, que es donde están los yacimientos de petróleos más grandes del mundo, que abarcan o cubren un 65% a nivel mundial de lo que es el abastecimiento de petróleo. O sea que la riqueza petrolífera se encuentra en Oriente Medio. Y de alguna manera nosotros vemos también como Estados Unidos, entre sus guerras, sus políticas, cada vez es una nación menos sustentable. Vemos los conflictos que hay en Yemen por los diferentes grupos rebeldes, donde se ha cobrado la vida de más de 10,000 personas. Vemos la guerra en Afganistán, India y Pakistán, Corea del Norte, Corea del Sur, China, Japón, en constantes fricciones por el control de las islas que los rodean, debido a ¿qué? A la riqueza petrolífera que se cree que existe dentro de ellas, porque todavía no han sido explotadas como deben de ser, porque como nadie tiene el control, no pueden de alguna manera empezar a trabajar esos yacimientos de petróleo. Y también tenemos la guerra entre Israel y Palestina, por supuesto. Sin embargo, vemos cómo Israel está siendo constantemente apretada, doctor, oprimida para firmar acuerdos de paz. Porque tenemos la visita de un jefe de la diplomacia egipcia, el famoso Shukri, el ministro de Asuntos Exteriores, viaja a Israel en casi 10 años de no tener acercamientos con Israel. Y esa fue una muestra para que la paz entre israelíes y palestinos mejoren la situación en todo el Oriente Medio. Es decir, Egipto dice, mira, yo me estoy doblegando, seguí un camino de paz con Cisjordania, con las naciones que de alguna manera yo tenía conflicto. Sigue tú ese camino, sigue ese camino de paz. Pero nosotros vemos a la luz de la palabra cómo Israel aparentemente va a estar siendo protegida por medio de convenios, de pactos,
de tratados de paz, de alianzas humanas, va a venir un pacto judío-Europa, y lo que va a suceder, doctor, es que en medio de eso va a resurgir una potencia en Europa, que van a tratar de hacer convenios de defensa mutua con Israel, con el único propósito de que se desarmen los judíos. Porque todo mundo conoce la potencia bélica de Israel. No hay un ejército tan poderoso, tan bien estructurado, a pesar de no ser una nación grande en volumen de habitantes. Saben que de alguna manera Israel tiene una potencia bélica bastante fuerte, pero también saben que además de esa potencia bélica que tienen, cuentan con el ejército del cielo, comandado por el arcángel Miguel, y que según el libro de Daniel va a estar operando. Nadie habla de esto, doctor. Todos están viendo el plano político, religioso, pero nadie está hablando de cómo va a estar operando el arcángel Miguel, cómo va a estar operando en el último tiempo a favor de Israel. Entonces, van a tratar de sustituir a las fuerzas militares de Israel o neutralizarlas y proponer en vez de eso acuerdos de paz. Y esta potencia del norte de Europa no va a permitir que Europa se una definitivamente. Siempre va a estar haciendo resistencia por medio de pactos, de arreglos, de convenios, pero su principal objetivo va a ser inutilizar bélicamente a Israel. Y va a haber una agitación terrible, doctor, de tipo político, militar, religiosa alrededor de Israel, e Israel higuera va a ser apretada hasta el fin, y no va a haber quien impida que la hermosa Israel sea rodeada por sus enemigos, doctor. Pero vamos a entrar ya ahora sí en materia. Dice que la cuarta bestia va a ser un cuarto reino en la tierra, un reino diferente. Y de alguna manera dice que va a tener la potestad para devorar la tierra, hollarla, desmenuzarla, y los 10 cuernos de este reino, dice que son 10 reyes que se van a levantar, y otro se va a levantar después de ellos, y va a subyugar a 3 de los 10 reyes, que van a conformar de alguna manera esa bestia. Entonces fíjate, doctor, Israel se va a entregar a estas 10 naciones, confiadamente, se va a entregar a estos 10 reyes, confiada, bajo presiones de acuerdos de paz, y que de alguna manera, doctor, actualmente en la Unión Europea existen solo 10 países que siguen bajo el gobierno de los reyes, no hay más. Porque la mayoría está preocupada en que si viene una caída de la Unión Europea o no viene una caída, si viene una caída o no viene una caída, doctor, eso pasa a segundo plano. Porque realmente lo que dice la palabra de Dios es que lo que se tiene que levantar son 10 reyes. Y los 10 reyes ahí están. El rey de España, que de alguna manera antes era Juan Carlos I, que ya vemos que ya le cedió su reinado a Felipe VI. El rey de Bélgica, el rey de Dinamarca, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, los Países Bajos, Holanda, el Reino Unido, Suecia. Y ahí están los 10 reyes. Actuantes, están operantes, y escuche bien lo que le voy a decir a los que nos escuchan. A Israel, con estos acuerdos de paz, le van a permitir construir el tercer templo en la mezquita de Al-Aqsa. El presidente Abbas va a tener que ceder a esos deseos, el presidente de Palestina va a tener que ceder a esos deseos. Pero cuando se diga paz y seguridad, entonces va a venir la destrucción repentina sobre Israel. Entonces, fíjate cómo de alguna manera se está un poquito ya viendo el escenario, pero no ha llegado a la connotación que de alguna manera nosotros esperamos. Están ya de alguna manera el escenario, están los 10 reyes, de los cuales dice, de estos 10 reyes va a haber 3 que van a ser subyugados por el anticristo. Pero si el primer cuerno de esta bestia, doctor, ya fue arrancado con la salida del Reino Unido, cuidado con lo que hablemos, porque tendríamos que afirmar
rotundamente y sin oportunidad de arrepentirnos y de andar diciendo que siempre no, que el anticristo ya está en la tierra, operante, pero no visible como estuvo nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdate que el anticristo es una imitación del Cordero de Dios, de Jesucristo, pero Jesús no se dio a conocer hasta los 30 años, pero ya operó, ya estaba operando en la tierra. Entonces, al decir, o cualquiera que afirme que Gran Bretaña, el Reino Unido, al salir de la Unión Europea, y que nosotros sabemos que el Reino Unido, bueno, pues tiene ahí a su reina, ¿verdad? Isabel II, y que también va a tener ahí una importante participación en todos los escenarios apocalípticos. Pero si nosotros decimos, doctor, que ya le arrancaron el primer cuerno a la bestia de 10 reyes, de 10 cuernos, tendríamos que decir que el anticristo ya está en la tierra. Y los 2 cuernos siguientes estarían por caer simultáneamente. Y ya se habla de que Francia y Holanda, doctor, se perfilan para hacer sus propias consultas, para salir de la Unión Europea. Pero ojo, Francia no tiene rey, es presidente. Sin embargo, Daniel habla de una rendición. Pero el Reino Unido, doctor, realmente no sale de la Unión Europea para ser subyugado por otra nación o por un rey. Tú no miras eso. Por eso hay que ser muy sobrios en la postura o lo que se afirme tras esta salida, tras este Brexit y el futuro colapso de la Unión Europea, que al final de cuentas, si colapsa la Unión Europea o no, es intrascendente, porque Daniel habla de los de 10 reyes, y que de alguna manera, mientras estén presentes, se va a cumplir el escenario profético. Pero fíjate cómo el Reino Unido escapa de la integración económica mundial, y es ahí donde quiero tu participación. Porque el Reino Unido realmente a lo que escapó, vamos a ver, es a la integración de una economía mundial. Es Efraín no queriéndose someter a Manasés. De alguna manera el Reino Unido, Gran Bretaña, sabemos, como ya nos lo dijiste en el programa pasado, que ahí fue donde se fue a establecer esta tribu de las 12 de Israel, y que en Estados Unidos está la tribu de Manasés. Pero no será más una resistencia, porque realmente Gran Bretaña siempre ha sido muy escéptico a la unión de la Unión Europea, que se dio en 1993 y que ahora ya consta de 28 países. Incluso al grado de tener su propia moneda, doctor, la libra esterlina, y nunca ha aceptado el euro o el dólar. Fíjate cómo siempre se han mantenido escépticos y al margen. Y crudamente se da la salida de la Gran Bretaña, doctor, de la Unión Europea, por todos los legisladores que dictan las leyes de la Unión Europea desde Bruselas, específicamente los banqueros corruptos, los empresarios, gente con intereses políticos oscuros. Dice, yo no quiero eso. Y sale porque no quiere aceptar la política de refugiados que implementó la canciller alemana, esta Angela Merkel, porque el Reino Unido ya se dio cuenta de las consecuencias de esta política migratoria que solo promueve, ¿qué? La apertura de fronteras al terrorismo, si no son tontos. Gran Bretaña, su postura es totalmente bélica en contra del ISIS, doctor, pero por otro lado, Occidente, al tener a Obama como presidente y sus conexiones musulmanas, sabe que jamás va a intervenir en contra de los musulmanes Estados Unidos, pues también no quiere saber nada de Estados Unidos y todo lo que de alguna manera quiere introducir Estados Unidos en la Unión Europea. Y el Reino Unido siempre, esto es lo más importante, doctor, esto es lo más importante y es donde quiero tu participación, esto es fundamental. El Reino Unido siempre ha apoyado a Israel. Dentro de la Unión Europea, su único amigo verdadero, genuino, legítimo, que metía las manos al fuego por Israel, era el Reino Unido, era la Gran Bretaña. Y con esta salida, el voto que por consentimiento de la Unión Europea tenía hacia el Reino Unido en favor de Israel va a desaparecer. Y con ello, ¿qué va a venir, doctor? Presiones políticas terribles hacia Israel.
vamos a ver cómo de alguna manera Efraín va a defender a sus hermanos desde fuera, porque Gran Bretaña sabe quién es su hermano, se reconoce como la tribu de Efraín, por eso tienen esa hermandad, por eso tienen esa amistad, pero ahorita, el haber salido de la Unión Europea, dejaron totalmente descobijado a Israel, y ante esto el embajador británico en Israel, David Quarry, dijo que han sido un amigo de Israel en la Unión Europea y que van a seguir siendo su amigo de Israel por fuera de ella, pero las futuras relaciones de Israel con la Unión Europea tendrán que ser determinadas sin la Gran Bretaña en la mesa. Lo dijo en una entrevista en el canal 2 de la televisión israelí este pasado viernes. ¿Qué te está diciendo? Fíjate cómo de alguna manera se va viendo el escenario de cómo Israel está siendo descobijada y cómo poco a poco va a tener que hacer abrigada por estos 10 reyes, por esta Unión Europea, y que no le va a tener quedar otra que confiar. No le va a quedar a Israel otra que confiar en ellos, que aceptar los tratados de paz, y entonces ahora sí viene la destrucción. Pero desde tu punto de vista, doctor, ¿por qué el libro de Daniel habla de que va a ser esta bestia, este reino es un reino diferente? ¿Por qué de alguna manera tú crees que tal vez deberíamos de ver la salida de Gran Bretaña desde un punto de vista más, como tú lo decías, desde el punto de vista de las promesas de Dios hacia la tribu de Manasés y de Efraín, los hijos de José, que realmente esta separación o esta salida es porque ninguno se quiere subyugar a otro y quieren demostrar quién tiene más poder para sobresalir sin de alguna manera estar siendo trastocados por las economías, ya sea europea, occidental o incluso los propios árabes? ¿Qué piensas en relación a esto, doctor? Bueno, yo creo que sí es importante tener esta connotación histórica, geográfica y política para entender todos estos cambios que ha habido y que van a seguir ocurriendo dentro de nuestra historia que estamos viendo actualmente, y esta parte que nosotros nos ha tocado vivir. Si bien estamos viendo cómo los reinos alrededor de Israel, todos estos países, también lo que han sufrido y aún así lo que ellos quieren conseguir, e inclusive también cómo han sido engañados, que yo creo que a lo mejor después vamos a hablar de esta situación, ¿no? También esta parte del Islam, cómo fue que se creó, cuáles son los orígenes, porque originalmente simplemente se conocían como árabes. Así es. Pero hubo algo que pasó, y quién estaba detrás de todo esto, que posteriormente salió el Islam, salió esta religión, donde ya de ahí salieron los musulmanes, y que si te fijas son los que también ahorita están rodeando a este país, y que políticamente también están presionando para que ejerzan actividad sobre Israel. También porque, como bien lo decías, uno de los países que en teoría hace tiempo estaba apoyando mucho a Israel, de hecho hasta veíamos mucha información al respecto, era Estados Unidos, y de repente poco a poco fue retirando este apoyo, retirándolo, hasta que ahorita pues realmente ya no sabemos si sí lo están apoyando o no. Y bueno, con la connotación que nos dabas en esta introducción, y qué es lo que está pasando con el actual gobierno de Estados Unidos, hacia dónde están girando ahora el apoyo con este presidente y sus raíces que está teniendo, qué es lo que está pasando. A lo mejor, como lo hemos estado determinando, ¿no? Poco a poco ha sido tan minuciosos estos cambios que de primera instancia no se alcanzan a notar. Se meten más desde el punto de vista político, cultural, y no alcanzan a ver esta perspectiva, como bien decías tú, ¿no? La perspectiva espiritual, que se está moviendo, que está actuando, pero no ven el impacto que va a tener al respecto. Y pues bueno, va a llegar un momento en que esto se va a aprender, se va
como dicen, ¿no? Calentar los ánimos en estos países. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento cuando todos estos países realmente salga el verdadero interés que hay de por medio? Es que realmente hacia donde se están orientando todas las cosas es que vemos una postura clara de Rusia, porque yo no quería decir la nación, aunque está en la palabra de Dios, está en la Biblia, que tiene que resurgir presión del otro poder que es Rusia, que son los que se van a oponer siempre a que la Unión Europea se una por completo, y por supuesto su aliado China. Y el escenario final, ¿cuál va a ser, doctor? Va a ser la Europa occidental con sus 10 reyes y la nación del norte que se va a estar oponiendo, Rusia. Ese conflicto y esa oposición va a durar hasta que sea quitada la nación del norte, hasta que sea eliminada Rusia. ¿Cómo va a ser eliminada Rusia? Es que realmente lo que tenemos que poner atención es qué papel va a estar jugando Alemania en el último tiempo, porque Alemania realmente es ese león dormido, que de alguna manera está siendo ahorita muy mesurado, aunque sigue teniendo de alguna manera el control de la Unión Europea, porque casi son los que dictan, son los que marcan la pauta, siempre Alemania al frente de la Unión Europea. También fue algo que no le gustó a Gran Bretaña y por eso se decide salir. Pero Alemania va a ser usada en el último tiempo por Dios para resurgir y para de alguna manera apoyar a Israel en un tiempo futuro, que se supone ya no deberíamos de estar nosotros. Porque la mujer de Apocalipsis 12, el hijo varón que es arrebatado, que es la iglesia que maduró, que es la iglesia de los primogénitos, tú miras que para que no fuera devorada por el enemigo, tuvo que dar a luz antes. Se llevan al hijo varón, se llevan esas primicias. Y que nosotros ya no teníamos que ver parte de todo esto. Por eso digo que lo preocupante es que uno se atreva a afirmar que ya el Brexit es el primer cuerno arrancado. Porque entonces, si vienen los dos subsecuentes, estaríamos hablando que ya nos quedamos a la tribulación, que es la ira del diablo. Y bueno, Europa occidental va a darle su poder a uno solo, al anticristo. Esos 10 reinos, esos 10 reyes, van a tener que darle su poder al anticristo. Y Rusia se va a lanzar contra Israel para destruirle en pedazos cuando ya se dé cuenta que está totalmente inutilizada bélicamente. Pero aquí es donde no va a contar con que Miguel, el arcángel, ya se levantó, y una manifestación de seres que no son terrenales, según el libro de Daniel, ángeles, arcángeles, semejantes a hombres, seres vestidos de lino fino, no fantasmales, no figurativos, van a salir en favor de Israel. Entonces, por eso te digo que muchos nos estamos preparando desde el plano tierra, pero también no nos estamos refugiando, porque todo el Apocalipsis se lo reveló a Juan, un anciano de días, a Daniel se lo reveló un ángel, fueron subidos en éxtasis, les interpretaron lo que no comprendían. Entonces la iglesia se tiene que estar preparando y sensibilizando espiritualmente a que todas estas visitaciones nos van a ir mostrando lo que está no lo que está por suceder, porque ya está dicho, sino de alguna manera cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a salir de todo esto. Porque cuando tú miras que se viene la apertura de los sellos, de los juicios a la tierra, el Señor en el libro de Apocalipsis primero prepara a su iglesia y le dice: vuélvete a tu primer amor, no seas tibio, no toleres las doctrinas de los nicolaitas, expulsa a esa mujer de la verdadera iglesia introducida
como una falsa iglesia, la Jezabel. Entonces tú miras cómo el Señor empieza a ordenar la iglesia. Viene la apertura de los sellos, pero en medio de esas aperturas hay que irnos, porque Mateo 24 también está partido en dos. Mateo 24, cuando empieza a hablarle a Israel y dice, y todos los que estén en las azoteas, ya, ahí quédense, el que puede ir a los montes, huya a los montes. Él está hablando a Israel, porque ya Israel, la fiesta de los tabernáculos la hacen las azoteas. Ahí está partido en dos Mateo 24, los primeros versículos hasta el 2 es para la iglesia, para nosotros, pero adelante ya es para la Israel higuera, para la Israel nacional, donde nosotros ya no tenemos absolutamente nada que ver, salvo cuando vamos a regresar, como dice el libro del profeta Daniel, que van a venir seres. ¿Quiénes son esos seres? Nosotros. Ahí se va a dar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque antes de que el Señor fuera a visitar una ciudad, dentro del Nuevo Testamento, en los evangelios, tú ves que primero los mandaba de dos en dos a esa ciudad y le decían, vayan, reconozcan la tierra, si los reciben bien, vienen y me dicen qué es lo que sucedió en las aldeas, a los lugares que fueron, y después llegaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos, nos presentan con el Padre, nos galardonan, nos dan las funciones que tengamos que desarrollar, y los que tengamos que regresar, vamos a regresar a la tierra, nos vamos a manifestar como los hijos gloriosos, glorificados, vamos a estar haciendo funciones de liberación o de libertad en medio de la iglesia que se quedó a la tribulación y gran tribulación, pero nosotros vamos a estar preservados. No pueden tocar a sus ungidos, a sus santos, porque si no estaríamos hablando de una muerte segunda. O sea, por eso dicen que los dos testigos del último tiempo que tienen que resurgir y que van a pelear contra el anticristo, dicen que van a ser Moisés y Elías. Pero ¿cómo va a ser Moisés y Elías si Moisés y Elías ya están muertos? Bueno, durmieron. Si los matan, es la muerte segunda. Ya no había oportunidad de resurrección o de revestimientos, no pueden ser ellos. Entonces fíjate cómo realmente este escenario todavía no ha llegado a su connotación más alta. Todavía nosotros estamos viendo cómo se siguen moviendo las piezas y cómo de alguna manera esto se va intensificando, pero todavía no estamos en los dolores del parto. Seguimos en los dolores del embarazo, seguimos en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, rumores de guerra, hambre, pestes, persecuciones, pero todavía no es el fin, todavía no ha llegado el fin. Y el anticristo, nosotros debemos de saber que es una imitación de Cristo. Y tendría que de alguna manera el anticristo ser alguien que iniciara a los 30 años su operación. Que no se va a dejar ver como lo hizo Cristo hasta que fue embestido de poder del Espíritu Santo. Y según Apocalipsis 13, dice que Satanás le va a infundir todo su poder y toda su autoridad al anticristo, para que éste vaya con todo poder, con toda autoridad, e incluso va a ser herido, pero va a ser resucitado. Entonces yo a todos los que nos están escuchando, yo a lo que los quiero invitar es a tener un espíritu sensible, doctor. Porque te apuesto que cuando nosotros veamos a esa bestia, a ese líder, a ese líder político, religioso, a ese falso Cristo, te apuesto que al ver esto vamos a doblar nuestras rodillas delante de él, aunque la iglesia diga que no. Porque el día que veas a un Cristo trayendo paz, seguridad, sentándose en el tercer templo, y que lo veas que lo van a herir y que va a resucitar, y que va a tener el dominio y el poder de todos los gobiernos, y que va a hacer guerra contra Rusia y contra China, en ese momento vamos a doblar nuestras rodillas. Por eso la gente que no esté preparada en el espíritu para todo esto que está sucediendo, va a doblar sus rodillas al anticristo, porque si las doblamos al sistema, doctor, no te estoy hablando del anticristo, te estoy hablando del sistema. ¿Cuántos están con las rodillas dobladas al sistema del anticristo? Con la inmoralidad, con la tecnología, con la ciencia, con los afanes de esta vida, los afanes de este siglo. ¿Cuántos están doblando su rodilla ante eso?
¿Cuánta gente está sumergida en enfermedades, el estrés, la depresión, la angustia, lo que tú gustes? Por toda la carga laboral, por todos los compromisos, por las deudas que tienen, por los planes, proyectos de vida, pero no doblan sus rodillas a Dios. Esos seguro van a doblarle sus rodillas a este anticristo. Por eso no estamos diciendo que, yo no veo, doctor, que realmente la salida de Gran Bretaña sea el primer cuerno que se va a arrancar. No lo veo yo de esa manera. Lo veo más desde el lado del punto de vista en que se van a empezar de alguna manera a definir las 12 tribus esparcidas a nivel mundial para unificarse entre ellas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar asitiar a Israel y va a buscar el regreso inminente de todas las tribus de Israel a Israel para tenerlos y destruirlos de un solo golpe. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga, va a destruir de un solo golpe el trono del anticristo. Por eso es que va a permitirle que gobierne toda la tierra, que se unifique, que haga devastación, que se siente en el trono, que se siente en el tercer templo, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo de un solo golpe, con el resplandor de su venida, lo va a destruir, porque ahí va a destruir todo hacia abajo. Entonces, debe de ser así, porque Lucas 1:32 dice que va a ser llamado grande e hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Entonces, para que el Señor se siente al trono, tiene que primero no derribar tronos, sino unificar todos los tronos de la tierra, sentarlo en uno, destruir al anticristo y sentarse él. Pero entonces, ya de alguna manera, para ir cerrando, porque se me quedaron realmente muchas cosas, se quedaron realmente muchas cosas todavía en la mesa, pero con esto queremos de alguna manera haberles dado un panorama más claro de todo esto. Cómo no debemos de alguna manera atrevernos a darle una connotación a algo que no lo tiene todavía, y que tenemos que de alguna manera estar viendo cómo se van a estar moviendo estos reyes en la Unión Europea, cómo va a estar apoyando Efraín, cómo va a estar jugando su papel Manasés con respecto a Israel, porque otros de los aliados de Israel, también sabemos, es abiertamente Estados Unidos, pero le va a dar la espalda en algún momento. En algún momento le va a dar la espalda, y el anticristo, la pregunta del millón, ¿de dónde va a surgir? Bueno, pues tiene que ser seguramente del linaje judío, porque dice que del Dios de sus padres no va a tener ya memoria, lo va a hacer a un lado, no va a seguir al Dios de sus padres. Tiene que ser uno con linaje judío, pero no necesariamente judío, doctor. Y con linaje judío tenemos a muchos musulmanes, sobre todo a los musulmanes. Y hay que tener cuidado, porque ese musulmán va a ir con un turbante azul a hacer guerra. El turbante azul no sabemos si es la Unión Europea, no sabemos si es el turbante de Estados Unidos, no sabemos si es el turbante azul de la India, porque la India está resurgiendo también como una potencia política, económica en este último tiempo terrible. Y apenas en una entrevista que le hacían al presidente de la India, aparece en una foto sentado haciendo de alguna manera declaraciones terribles en contra de alguna manera de algunos países de la Unión Europea, del propio Israel, y en su foto, en su cuadro, tiene ahí a no recuerdo cómo le llaman ellos, es un tipo canciller, algo así de hace tiempo atrás, donde viene con un turbante azul en la cabeza. Y se pone a amenazar y se pone a decir que tengan cuidado con lo que está sucediendo, con lo que va a suceder, porque India va a resurgir y va a empezar a llevar también ellos el control y la paz a Oriente Medio, si Israel no se decide por esos acuerdos. Entonces, para terminar, doctor, realmente, mire, el escenario está, creo que muy claro. Creo que de alguna manera el libro de Daniel está abierto para nosotros, complementándolo con Mateo 24 y Apocalipsis está claro. El libro de los sellos no es que no es que necesariamente esté sellado y se tengan que abrir los sellos y se cumpla, sino que se van a abrir, pero va a ir subiendo la connotación. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo: mirad bien que nadie nos engañe. Tenemos que mirar bien, doctor. Mirar bien
cómo se mueven los escenarios políticos, económicos y religiosos. No nada más decir veo una olla, no, veo una olla hirviendo, la veo en su tono más alto y todavía no estamos en esas connotaciones, todavía no se mira ese ISIS o ese ejército musulmán con la capacidad de invadir Europa, porque lo tiene que hacer, porque lo va a hacer de alguna manera. Entonces ya para terminar, doctor, te dejo los últimos 5 minutos para que nos des tus aportaciones finales. Bueno, como bien dices, también hay que checar todos estos movimientos, porque como lo hablábamos desde la vez pasada, la migración va a ser un papel fundamental. Y entonces hay que estar pendientes de qué va a pasar con estas migraciones, porque sabemos que hay migraciones de diferente tipo, sabemos que hay causas políticas que también se están dando, también hay migraciones culturales, socioeconómicas, como también lo estamos viendo. Nos dicen también sobre todo algunas causas familiares que lo relacionan más con el tipo de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor el padre o la madre se van y ahí van los niños, también ellos sin querer o sin saber, pero bueno, eso vimos también que estaba pasando en Siria. Otra de las causas de esta migración, que es lo que estamos viendo actualmente, son las causas bélicas y de otros conflictos internacionales. Y aquí es donde también tenemos que poner mucha atención. Vemos también algunas causas de migración, que estamos hablando de catástrofes, que también vemos que va a pasar, sabemos que van a pasar, entonces hay que estar también pendientes de ese tipo de cosas que sabemos que tienen que pasar. Y una de las que también estaban haciendo referencia son de las religiosas, que eso también es lo que ha pasado y ha afectado a muchos países, porque cómo fue que estas cuestiones de creencias religiosas fue que llegaron a otros países por medio de estas migraciones, cómo fue que la cultura y sobre todo las creencias africanas que se tenían en esas regiones llegaron a América y se empezaron a expandir y vemos que al principio eran las islas del Pacífico, del Atlántico, y posteriormente llegaron precisamente hasta el otro lado, atravesaron todos los países y bueno, sabemos que ya está diseminado toda esa creencia. Entonces, todo eso va a jugar un papel fundamental, que es lo que estamos viendo ahorita, cómo los musulmanes con estas migraciones se están esparciendo hacia toda Europa y van a jugar un papel fundamental, como lo estabas diciendo, ¿no? ¿De dónde va a venir? ¿De qué linaje? Pues probablemente por allí venga esta situación. Entonces es lo que tú nos decías, ¿no? Estar al pendientes, saber y no solamente llevarnos por lo que nos dicen, sino estar conscientes de cuál es la palabra de Dios y qué es lo que está pasando actualmente en el mundo, y ya con eso vamos a tener como que una idea más clara de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la palabra de Dios y de lo que está escrito y qué estamos viviendo en esa parte. Así es, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos dentro de 8 días. Si tiene usted alguna pregunta y todo, ahí a través de las publicaciones de Facebook nos puede de alguna manera externar sus dudas. Y bueno, pues de alguna manera vamos a estar tratando de seguir esta línea en los próximos programas, porque creo que están sucediendo acontecimientos muy importantes, sobre todo en Europa, y vamos a ver hasta qué punto esto va a mover ya o afectar ya el plano apocalíptico, y para qué nos tenemos que estar ya preparando como iglesia. Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga.